Bienvenidos al canal. Hoy nos vamos a adentrar en una de las historias más oscuras de la criminología. Hablaremos de Albert Fish, un hombre cuyo nombre ha sido grabado como uno de los personajes más infames de todos los tiempos. Prepárate para descubrir la tremenda vida de este asesino en serie caníbal que aún a día de hoy sigue asombrando. Dicho esto, comencemos. Albert Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, Estados Unidos. Era el menor de 3 hermanos. Su padre, Randall Fish, moriría de un infarto en el año 1875, dejando un gran agujero en la familia. Muchos miembros de su familia padecían enfermedades mentales y uno padecía manía religiosa. Su madre, 43 años menor que su marido y con pocos recursos económicos, decidió internar a su hijo en un orfanato en el que pasó parte de sus primeros años. En este lugar, Albert sufriría tremendos abusos y maltratos, y le esperó un destino de paredes grises y mucha soledad para un niño tan pequeño. En esa horrible estancia descubrió algo totalmente inimaginable. Descubrió que sentía placer ante el dolor físico, y los golpes le provocaban prematuros orgasmos. Los informes de aquella época describían a Fish como un niño problemático que solía infligirse cortes y golpes en el cuerpo. En el año 1879, su madre consiguió un trabajo en el gobierno y pudo cuidar de él. Sin embargo, sus diversas experiencias ocurridas anteriormente lo marcaron para siempre. Inició una relación homosexual en el año 1882 a la edad de 12 años. En esta edad, Albert comenzó prácticas como beber orina y coprofagia. A la edad de 15 años comenzó a visitar baños públicos donde podía ver a los niños desvestirse. Estaban haciendo un terrible monstruo. En el año 1890, Fish llegó a la ciudad de Nueva York y empezó a ejercer de prostituto. Aquí comenzó a abusar de niños muy pequeños. En el año 1898 se casó con una mujer 9 años menor que él, con la que tuvo 6 hijos. A lo largo de ese año trabajó como pintor de viviendas, pero eso solo era una estrategia que le servía para establecer contacto con jóvenes, y según dijo, abusó de múltiples niños, en su mayoría menores de 6 años, en hasta 22 estados del país. Fue arrestado en el año 1903 por malversación de fondos y sentenciado en la penitenciaría de Sing Sing, conocida no solo por su durísimo régimen interno, sino por ser también la primera prisión en instalar la silla eléctrica. Regularmente tenía relaciones sexuales con hombres. Finalmente fue puesto en libertad en el año 1908. En el año 1910 apuñaló a Thomas Beden, un niño con discapacidad. Muchas de sus otras víctimas solían ser niños con discapacidad o niños afroamericanos, por lo que le fue más fácil salir impune. En el año 1917 su mujer lo abandonó, consciente de que había algo oscuro en su marido. Tras este rechazo, Albert Fish comenzó a escuchar voces y a tener tremendas alucinaciones. Comenzó a infligirse daño de manera mucho más salvaje que antaño. Se clavaba alfileres en sus partes íntimas. En una radiografía que le hicieron con rayos X, se podían observar distintos alfileres y agujas en su cuerpo. Este comportamiento tan perturbado provocó, como no podía ser de otra manera, que las autoridades decidieran ingresarle en un centro psiquiátrico. Parece ser que la personalidad psicopática de carácter sexual que tenía Albert no era suficiente para mantenerlo en el centro, por lo que fue liberado en distintas ocasiones. Uno de sus objetivos principales era buscar niños con los que practicar sus terribles fantasías sexuales. El 11 de febrero de 1927, raptó a un niño de 8 años llamado Billy Gaffney, mientras jugaba con otros 2 amigos en la puerta de su casa. Cuando el mayor se percató que el pequeño no estaba, contó que se lo había llevado el Coco, un anciano de complexión delgada, con cabello y bigote gris. Esa fue la descripción que dieron por primera vez del terrible asesino. El cuerpo de Billy nunca fue encontrado. Sin embargo, el único asesinato por el que se le pudo juzgar fue el de Grace Wood, una niña de tan solo 10 años. El hermano de Grace publicó un anuncio en el periódico en el que solicitaba un empleo. Albert Fish lo leyó y acudió a la dirección familiar con la excusa de ofrecerle un trabajo. Fue allí donde conocería a Grace.
En ese momento se obsesionó con ella y trazó un complejo plan. Logró establecer una buena relación con la familia Wood, y gracias a ello los padres de Grace accedieron para que la pequeña fuera con Albert a una supuesta fiesta de su sobrina. Este prometió a la familia que la tendrían de vuelta antes de las 9 de la noche. Evidentemente no regresaron nunca. A partir de ahí, la policía inició una búsqueda por toda la región, pero no lograron dar ni con el paradero de la niña ni con el del secuestrador. 7 años después de la desaparición de Grace, en noviembre de 1934, se envió una carta anónima a los padres de la niña que llevó a la policía hasta Albert Fish. Decía así: el domingo 3 de junio de 1928 te visité. Te traje queso, fresas y almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comérmela, con el pretexto de llevarla a una fiesta. Dijiste que sí, que podía ir. La llevé a una casa vacía en Winchester que ya había elegido. Cuando llegamos allí le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores silvestres. Subí las escaleras y me quité toda la ropa. Cuando estuvo todo listo me acerqué a la ventana y la llamé. Cuando me vio todo desnudo se puso a llorar y trató de bajar corriendo las escaleras. La agarré y la desnudé. La estrangulé hasta matarla y luego la corté en pequeños trozos para llevar la carne a mis habitaciones. Me tomó 9 días comerme todo su cuerpo. La madre de Grace era analfabeta y no podía leer la carta por sí misma, por lo que hizo que su hijo la leyera. En un principio se pensó que lo que contaba la carta no era real y que esta era obra de un completo sádico, pero un detective se percató de que había detalles que solo el secuestrador de Grace podía conocer. El sobre de la carta tenía impresa una insignia de una asociación benéfica. Finalmente, el 13 de diciembre de 1934, la policía arrestó a Albert Fish en su domicilio. Durante el duro interrogatorio, Fish explicó con todo lujo de detalles qué había hecho con la niña. Aparte de ello, se confesó autor de varios crímenes más, en el que estaba un niño de 4 años, al que flageló hasta la muerte cortándole las partes de su cuerpo, para al final beber su sangre y prepararse un estofado. El juicio de Albert Fish por el asesinato premeditado de Grace Wood comenzó el lunes 11 de marzo de 1935 en White Plains, Nueva York. Albert narró con una sonrisa todas las depravaciones ocasionadas con unos 100 niños. Sin embargo, el único que se pudo demostrar fue el de la pequeña Grace. Días después de que diese comienzo el proceso y que subieran distintos psiquiatras para explicar la tenebrosa personalidad de Fish, el jurado lo encontró culpable y el juez ordenó la pena de muerte. Finalmente sería ejecutado el 16 de enero de 1936 en la silla eléctrica de Sing Sing. Justo antes de que se activara el interruptor dijo: «No sé por qué estoy aquí». Entró en la cámara a las 23:06 horas y fue declarado muerto minutos después. Albert Fish, uno de los criminales más perturbadores de la historia, dejó tras de sí una estela de horror y sufrimiento. Sus actos serán recordados para siempre y resonarán hasta la eternidad por su tremenda crueldad. Y aquí acabamos con la historia del vampiro de Brooklyn. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte para no perderte el contenido. Un saludo.